Buenas tardes. Primero que nada agradecerles a la prensa y a todos los que nos acompañan en la presentación de nuestra lista, la 319 a nivel nacional y 319.000 a nivel departamental. En esta oportunidad me tocó a mí encabezar la lista, pero somos un grupo en el que trabajamos en conjunto. El 90% que la formamos somos nuevos en política. Muchos no eran del Frente Amplio, estaban descreídos de la política, otros estaban pero no militaban, así que bueno, somos nuevos, estamos aprendiendo y apoyándonos en los compañeros que tienen más experiencia. Y bueno, nos llamamos serenistas de a pie, que es una forma de reivindicar una actitud de vida, la ética de la responsabilidad de los fundadores, que era en especial de Sereni siempre poner un paso adelante los intereses y las necesidades del Frente Amplio para luego después posponer las propias. También creemos que dentro del Frente Amplio tenemos que defender, cada uno tiene que defender cuando tenemos que tomar decisiones, por ejemplo, cuando hay vacíos de estatutos, queremos que todos formemos parte y no sea solo la mesa política o el plenario. Y bueno, y necesitamos también una autocrítica generalizada. Nunca vamos a tener coincidentemente 4 líderes como hemos tenido, que son Sereni, Mujica, Tori y Tabaré. Por eso necesitamos todos estar en conjunto, trabajar y sumar para el Frente Amplio. Y bueno, nosotros apoyamos a Andrés Lima por lo que a él le importa el interior. Si bien todos se centran en el país, bueno, él está enfocado en el interior, nos escucha, ha venido todos los meses, ha trabajado en conjunto con nosotros. Y bueno, por eso nosotros lo apoyamos y defendemos nuestra lista y queremos sumar para el Frente Amplio. Ahora le doy paso a... No sé si la presidenta quiere decir una palabra. ¿No? Llegué tarde. Bueno, primero agradecer a los medios de comunicación, a los compañeros del Frente que nos están acompañando, agradecer a la presidenta departamental del Frente Amplio. Siempre para nosotros es muy importante que en este tipo de instancia tener el respaldo de la autoridad máxima de la fuerza política en el departamento. Y el 30 de junio es una parada muy importante, ¿no? Estamos a pocos días de lo que va a ser una jornada en donde los frenteamplistas tenemos que concurrir masivamente. En realidad todos los uruguayos deberían ir a votar su interna, pero en el caso de nuestra interna frenteamplista estamos invitando a todos los frenteamplistas a que concurran, a que participen, a que voten por aquel candidato o candidata que consideren que es el más capacitado, preparado para conducir los destinos del país. Pero en definitiva, la invitación para el 30 de junio es ir a votar al Frente Amplio. Tenemos candidatos, precandidatos, todos hemos tenido experiencia de gestión nacional, departamental, al norte, en el sur, por tanto creo que ese es un diferencial. En el caso nuestro, sí, como lo mencionó Viviana, hemos tratado de poner un énfasis mayor en el interior del país. La razón, el motivo por el cual le planteamos al Frente Amplio una precandidatura del interior era precisamente eso, para tratar de aportar desde el interior, desde ese interior profundo, desde el norte, desde cada rinconcito que tiene el Uruguay. Por eso hoy, si bien estamos acá en la capital departamental, en la mañana recorrí alguna localidad del interior, Mariscala, Pilarajá, pero quedé comprometido para la próxima ir a otras localidades como Colón, ir a la zona de Aramendia, estar en Zapicá, es decir, esas pequeñas localidades donde también se necesita la presencia del Frente Amplio, en donde la fuerza política está en condiciones de dar respuesta a los planteos de los uruguayos que viven en esas pequeñas localidades. En cuanto a lo programático, en cuanto a el fondo de la cuestión, tenemos un programa de gobierno que se elaboró durante 2 años con el compromiso de la población, se recorrió el país en 2 oportunidades, se elaboraron las bases programáticas. Luego de tener las bases programáticas, el Frente Amplio volvió a
a ir a los mismos lugares donde había estado en un principio, como demostración, como clara demostración de que ese reunirse con las organizaciones sociales en todo el país era un compromiso cierto, un compromiso real, no era para la foto, y que producto de los insumos recibidos en todo el país se elaboró nuestro programa de gobierno. Cada precandidato podrá poner su énfasis en determinado aspecto del programa. Es un programa con mucho contenido y en el caso nuestro, nuestra precandidatura, hemos entendido que hay algunas cuestiones que son fundamentales. En primer lugar, la educación. Y en materia de educación, de todo lo que contiene el programa de gobierno, rescatar, por un lado, el compromiso que hace el Frente Amplio de que en un gobierno de la fuerza política el presupuesto de la educación va a llegar al 7% del Producto Bruto Interno, o el 6+1, como también se lo conoce, 1% del PBI con destino a la investigación. Pero además de eso, la descentralización, la apuesta por la descentralización educativa, que es la forma de evitar esa sangría permanente de los jóvenes del interior que terminan yendo a estudiar a la capital del país. Y muchos de ellos ya no vuelven, por motivos laborales, por motivos afectivos, porque conforman una familia, pero en definitiva son jóvenes que nacieron en el interior, fueron a la escuela, al liceo, se prepararon, su familia está en el interior, pero terminan armando o dando forma a su proyecto de vida en la capital. Por tanto, entendemos que la descentralización a través de más UDELAR, más UTEC, más UTU es fundamental, y dar posibilidades a los jóvenes del interior de estudiar en el interior. En materia de salud, algunas propuestas que entendemos que son fundamentales. Primero, apostar por consolidar lo que se conoce como la atención primaria en salud, o el primer nivel de atención en salud. Me refiero a las policlínicas tanto urbanas como rurales. Y en ese sentido hay cuestiones fundamentales, y es que en cada policlínica de este país, sea urbano o rural, garantizar a lo largo de los 30 días del mes que haya un médico, que haya un enfermero o enfermera y una ambulancia. Cuestiones que son básicas, pero que lamentablemente hoy están faltando en muchas de las policlínicas de nuestro país. Y fortalecer ese primer nivel de atención en salud va a permitir, entre otras cosas, descongestionar a los hospitales de ASI. Y en la misma línea hay que apostar por la erradicación de los médicos, más médicos en el interior del Uruguay. ¿Cómo? Y habrá que establecer algún sistema de incentivos para los médicos que se instalen o se radiquen en el interior. Por ejemplo, un mejor salario. Que aquel profesional que se instala en el interior del interior, bueno, recibe un salario mejor. Si a su vez tiene que alquilar una vivienda porque se va a instalar con su familia, que hace se haga cargo de la vivienda, como sucede con los jueces en el Poder Judicial. Si ese mismo profesional necesita para trasladarse, para cumplir con su tarea, hacer traslados de 10, de 15, de 20, de 30 kilómetros y necesita un vehículo, que se ponga a su disposición desde hace un vehículo para cumplir su labor. En materia de trabajo, el interior necesita ser priorizado y sobre todo apostar por la industria. Nosotros creemos muchísimo en la industria nacional, en agregarle valor a lo más importante, a la materia prima. El Uruguay tiene lo más importante, tiene la materia prima. Uruguay hoy produce alimentos para más de 28 millones de personas. Tenemos un potencial para poder producir alimentos que permitirían abastecer 50 millones de personas. Somos 3,5 millones. Bueno, a esa materia prima agreguémosle valor. No estamos de acuerdo con lo que está pasando, por ejemplo, con el arroz. En los últimos años, entre el 30 y el 40% de la producción de arroz en el Uruguay, lo que se conoce como arroz cáscara, del establecimiento o de la chacra, de la quinta al camión, del camión al puerto de Montevideo y del puerto de Montevideo a su destino final, la Comunidad Económica Europea, en los Estados Unidos. Lo cierto es que algunos meses después, nosotros mismos en las góndolas de los supermercados terminamos comprando ese arroz que se plantó, se cosechó en nuestro país y que se vendió sin industria, lo terminamos comprando algunos meses después a un precio bastante mayor. Hay que apostar por la industria nacional, por la industria de este país. Hoy tenemos 110.000 trabajadores
aportando al BPS desde el sector vinculado a la industria. En algún momento llegamos a ser 400.000. Todos los países del mundo que han crecido, que se han desarrollado, lo han hecho con una industria fortalecida. Y tenemos que plantearnos como país la posibilidad de subsidiar la industria. No descartemos la posibilidad de subsidiar la industria. En materia de seguridad, la primera propuesta que estamos planteando es la necesidad de una mesa de diálogo nacional para poder confrontar con el narcotráfico. El narcotráfico nos tiene que encontrar como país unidos. El Frente Amplio debe instalar esa mesa de diálogo nacional. Si algún partido político no quiere participar de la misma, bueno, que sea una decisión de ese sector, pero las puertas abiertas. Y fundamentalmente que de esa mesa de diálogo participe la academia, esto es la universidad, que participe también las organizaciones sociales, que son muchísimas, que tienen un conocimiento del tema. Ejemplo, las mesas de convivencia, que pueda participar también la propia policía, que es la que va a estar en el territorio en el combate al delito y al narcotráfico. Los Estados Unidos deben de tener seguramente la policía más profesionalizada que existe, con mejores y mayores recursos, con el mejor equipamiento. Sin embargo, no pudo evitar en el año 2023 que 100.000 ciudadanos de los Estados Unidos perdieran la vida producto del consumo, producto de la droga. Por tanto, nosotros, un país de 3,5 millones, si no tenemos la capacidad como sistema político de generar algún mínimo de acuerdo, entendemos de que no va a ser sencillo. Hace 3 semanas me tocó estar en Malvin Norte. La intención nuestra fue, finalizada la feria, un puerta a puerta en una zona donde había complejos de vivienda. No pudimos entrar. La policía, antes de ingresar, nos atajó 2 policías en una patrulla y nos transmitió: acá no pueden entrar, acá no podemos garantizar ningún tipo de seguridad. Es decir que hay zonas de Montevideo, hay zonas de la capital que están controladas por el narcotráfico, donde el Estado no entra, donde el Ministerio del Interior no entra, donde no se puede garantizar. Entonces esas cosas nos tienen que llevar a la reflexión y a pensar de que tiene que ser un elemento clave generar política de Estado en materia de seguridad. En materia de vivienda, ahí sobre todo la vivienda de carácter social. Hoy el salario mínimo está en 22.000 pesos, son 20.000 pesos en mano. ¿Cómo hace hoy un uruguayo, una familia con un salario mínimo, para poder construir o hacer realidad el sueño de la vivienda propia con un salario de 20.000 pesos en mano, sabiendo que tiene que afrontar algunos gastos fijos, la luz, el agua, la alimentación? Es muy difícil. No hemos visto un desarrollo del sistema cooperativo. Al mismo tiempo, MEVID en el interior en estos 4 años es poco y nada lo que ha estado presente y las soluciones habitacionales que ha brindado. La ANB, el Ministerio de Vivienda, hoy tienen un nivel de exigencia que dejan afuera a la mayoría de los trabajadores. La ANB, el Ministerio de Vivienda, el propio hipotecario, ¿qué te plantean? ¿Qué te solicitan como requisitos previos? Un ahorro o depósito en el banco, un recibo de sueldo con el que dé estabilidad a esta institución para cobrar la cuota. Por otro lado, un ingreso mínimo de 30 unidades reajustables, algo más de 40.000 pesos. Pero además de todo esto, desapareció el subsidio a la cuota, lo cual genera el inconveniente de que hoy aquellas pocas familias que a través del sistema cooperativo ingresaron a un complejo habitacional, hoy, si se atrasan o su ingreso disminuye, como ha pasado, no tienen el beneficio del subsidio a la cuota. Y hoy tenemos familias que están siendo desalojadas de ese sistema cooperativo que tan solidario fue en otro tiempo. Por tanto, apostar para los próximos 5 años a el desarrollo de la vivienda de carácter social. En materia de erradicación de la pobreza, fundamentalmente entendemos que se debe declarar la emergencia infantil. El gobierno debería hacerlo ya. Si no lo hace, lamentablemente habrá que esperar a que lo haga el Frente Amplio inmediatamente de asumir, y junto con declarar la emergencia infantil entendemos que hay que adoptar por lo menos 4 medidas. La primera, garantizar a esos niños que viven en hogares con ingresos que no superan los 19.000 pesos, garantizarles la alimentación, la asistencia alimentaria. En segundo lugar o segundo término,
incrementar las transferencias monetarias a hogares que, repito, su ingreso no supera los 19.000 pesos. Tercera medida, la atención en salud. No solo a niños, sino situaciones que se dan en estos hogares cuando hay a veces incluso adolescentes de violencia familiar. Allí se necesita también la salud mental que debe estar presente. Y como cuarta medida, vinculada un poco con el acceso a la vivienda, priorizar o dar prioridad en la construcción o la vivienda de carácter social a estos hogares. En materia de políticas de frontera necesitamos elaborar, sobre todo establecer un conjunto de medidas que den seguridad, que den tranquilidad para que haya inversión privada. Es muy difícil hoy que la inversión se instale en los 11 departamentos que tienen frontera, o con Argentina o con Brasil, si no brindamos un mínimo de garantía. ¿Quién va a arriesgar su patrimonio si no tiene la certeza, si no tiene reglas claras que le permitan viabilizar y planificar a futuro? En ese sentido, hay muchas cosas más que podríamos plantear, pero hoy, más que nada, reafirmar nuestro compromiso de concentrar nuestra militancia en el interior del país. Se lo dijimos al Frente Amplio. Nuestra militancia no va a estar en la zona metropolitana. De hecho, de los 7 días a la semana, un día estoy en la zona metropolitana. El resto del tiempo, mi militancia se ha concentrado en el interior, no solo en las capitales departamentales, sino en las pequeñas localidades. Y hemos tratado de sumar desde ese lugar. Y sabedores de que nuestra militancia se iba a concentrar en los lugares donde menos frente amplistas hay, de alguna manera éramos conscientes de que nuestras aspiraciones iban por otro lado y de que nuestro objetivo era consolidar un espacio político dentro del Frente Amplio con una fuerte mirada desde el interior. Y como lo planteé el otro día en el acto unitario que se hizo en el Club Progreso, en todo equipo tiene que haber alguien que tranque, tiene que haber alguien que levante un centro para que otros compañeros hagan el gol. Bueno, a nosotros nos ha tocado esa responsabilidad, esa tarea, nos gusta, la pedimos, se la planteamos al Frente Amplio, es lo que estamos haciendo y bueno, nos sentiremos muy reconfortados si el próximo 30 de junio eso se ve reflejado en las urnas y podemos esa noche del 30, ya con la fórmula resuelta, poder dormir tranquilos de que durante todo este tiempo le hemos aportado y le hemos sumado al Frente Amplio. Así que muchas gracias y bueno, a la hora. ¿Cómo ves el departamento en esas recorridas que venís haciendo? ¿Cómo viste la... Hay cuestiones que son comunes, ¿no? Hay cuestiones que son comunes. Pero en el interior hay cuestiones que son fundamentales. La primera preocupación es el trabajo. Esa es la primera demanda, la demanda de trabajo. Y creo que por ahí pasa la solución para buena parte de las dificultades que tenemos. Hoy estuve en Pilarajá, pero la realidad de Pilarajá es la misma de Sarandí, Arapey en Salto, es la misma de Diego Lamas en el departamento de Artigas, es la misma de Acegual en el departamento de Cerro Largo. Hay pocas oportunidades de trabajo. Se reduce a lo público, fundamentalmente las intendencias, al ingreso a la policía o al ejército, que ya dejó de ser una cuestión vocacional. Hoy ingresar a la policía o al ejército, por la propia realidad del mundo del trabajo, se ha convertido en una salida laboral. Y después todo lo vinculado con los establecimientos agropecuarios es otra oportunidad de trabajo. El problema es que no todos en determinadas localidades quieren ser peón de estancia o casero. Me pasó estar en Paso de las Piedras del Parque de Aymán, un pueblito entre Paysandú, Tacuarembó y Salto, un departamento, una localidad de 15 viviendas de medio. Hoy 7 están vacías. Es una localidad que no tiene jóvenes. Los jóvenes que había se fueron en busca de oportunidades. Repito, no todos quieren ser peón de estancia o casero. 7 viviendas que están vacías. Por cada día que pasa en el Uruguay, 34 uruguayos dejan el interior para irse a vivir a la zona metropolitana. Entonces tenemos que generar condiciones para que quienes vivimos en el interior sigamos viviendo en el interior. Entonces creo que el trabajo es lo primero. Y después sí, otras cuestiones que mencioné al pasar, la educación y la salud son fundamentales. Y vinculado con esta zona del país, no lo mencioné, pero bueno, ahora viene a la cabeza,
Una de las propuestas que he presentado y que hemos presentado como precandidatura en ese descentralizar también la salud, un IMAE cardiológico para esta zona del país. Hace poco menos de 10 años, todos los IMAEs cardiológicos estaban concentrados en Montevideo. En 2016 logramos que se instalara uno en Salta. 2017 se instaló en Tacuarembó. Es decir, todo el norte del país lo tenemos cubierto. Ahora, La Valleja, Cerro Largo, 33, el norte de Rocha, no tienen esa posibilidad de un IMAE cardiológico que además atiende patologías de ACV. Entonces, bueno, creo que no tener en una localidad del interior una ambulancia, como está pasando hoy, es un riesgo de vida. Porque en algún momento la policía hacía la tarea de ambulancia, pero hoy ya no lo hace. Porque a veces la policía no tiene un vehículo, pero en otras situaciones porque la policía a veces se ha visto por esa acción solidaria, muchas veces ha terminado sumariada y ha terminado con una investigación por la circunstancia de trasladar un paciente con los riesgos que significa que lo haga. O a veces un vecino solidario, pero no es lo mejor, no es bueno, no es saludable, y el riesgo de vivir en una localidad en donde tenés médico 15 días al mes, en donde tenés enfermero 15 días en el mes, en donde no tenés una ambulancia, ¿qué garantía tenés? ¿Qué seguridad tenés? No tenés trabajo, no tenés seguridad de contar con un médico cuando lo precisás. Terminás el ciclo básico, llegas al tercer año de liceo y miras a tu alrededor y lo que te queda es o de peor o tenés que irte a la capital departamental o a la capital del país. Entonces, todo eso sin duda de que no incentiva, no es un escenario que promueva seguir viviendo en el interior. Realmente hay que de alguna manera felicitar a la familia uruguaya que en esos lugares, en esas localidades, aún sigue viviendo, sabiendo todos los percances que implican, las dificultades que hay, pero bueno, no queremos que este escenario se mantenga eternamente y por eso pretendemos dar esa batalla política desde el interior, en un país muy centralista, en un país en donde prácticamente todo pasa por la capital, y entendemos que esto le va a sumar al Frente Amplio. No hacemos aclaración, acá no es confrontar, lejos de eso, es sumarle al Frente Amplio una mirada al interior, y ojalá que este tipo de movimientos se den en todos los partidos políticos que son necesarios, y porque al norte del río Santa Lucía vivimos 1,5 millones de uruguayos. Andrés, y yendo a eso, tú que sos una persona político del norte, ¿cómo estás viendo en el norte del país el caso que está pasando en Artigas, ¿no? Con una diputada que ahora la justicia tomó la decisión de citarla como indagada a raíz de una acusación de una funcionaria por el tema de las horas extras, todo lo que está pasando en esa intendencia que tiene a Caramba al frente. Y lo otro, para cerrar, cómo está viviendo los últimos días de campaña, más allá de las últimas encuestas que marcan al Frente Amplio superando el 50% de intención de voto octubre. ¿Qué sensación, qué es lo que te transmite la gente cuando ves puerta a puerta esa recorrida? Han habido señales bastante embromadas en los últimos meses, sobre todo del propio gobierno nacional tratando de tener injerencia en el Poder Judicial. Y eso es algo que no puede pasar en el Uruguay, que no hace a la mejor tradición que siempre hemos tenido como país. Que el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, termina renunciando porque se hicieron públicos chats o audios en donde pretendía incidir en las decisiones del Poder Judicial. Esos son señales bastante embromadas, muy jodidas. Lo peor es que Iturralde no renuncia porque está arrepentido de lo que hizo, sino que termina renunciando porque los chats y los audios se hicieron públicos. Es más, si los audios no se hubieran hecho públicos, no renunciaba, seguía en su cargo, seguía en su lugar de presidente del directorio del Partido Nacional. Entonces uno ve de que, a sabiendas de que están yendo contra una base de la democracia como es la separación de poderes, no sienten arrepentimiento. Entonces cosas como esas son las que nos preocupan.
Y de alguna manera eso nos tiene que llenar de rebeldía para que el 30 de junio vayamos a votar. Y en el caso del Frente Amplio, sí, todos tenemos la convicción de que seguramente el Frente Amplio en 27 de octubre, en primera vuelta con mayoría parlamentaria, puede ser gobierno. Pero ya empecemos a marcar la cancha en junio. Empecemos a marcar la cancha en junio, vayamos a votar el 30 de junio por el precandidato que sea, pero vayamos a votar como señal también de descontento con el país que hoy estamos viviendo. Y en ese sentido, bueno, la invitación está hecha, vemos mucha expectativa y además hemos encontrado a muchos uruguayos que votaron la coalición que hoy nos están diciendo, vamos a votar al Frente Amplio. Entonces, el desafío es muchísimo, la responsabilidad también lo es, pero el Frente Amplio gobernó 15 años, en esos 15 años hicimos muchas cosas buenas, hemos aprendido de nuestros errores, tenemos el mejor programa de gobierno y estamos en condiciones de hacer la mejor gestión. Así que la invitación está hecha, vayamos a votar en unidad. Creo que eso, los comités de base están demostrando esa unidad que el Frente Amplio siempre tuvo, las mesas departamentales, el propio rol de los militantes, el llegar a cualquier comité y encontrarnos con todas las listas de todos los sectores y que el compañero o compañera que te reciba te dice soy de tal sector, acompaño a tal precandidato, pero acá es Frente Amplio. Creo que estoy viendo un escenario de unidad, dentro del Frente Amplio que me enorgullece. Somos el único partido político que hace actos unitarios. Los 3 precandidatos hemos hecho ya 10 actos unitarios. Nadie más lo está haciendo. Ningún otro partido hace actos unitarios. Y bueno, voy a invitar para el próximo miércoles, en donde en la capital de Montevideo será el cierre de campaña del Frente Amplio, será una fiesta. Y el Frente es alegría y esperanza. El Frente es la esperanza que tiene el país. Y además, siempre digo, ¿no? Hacemos política con alegría, eso siempre nos ha caracterizado, nos ha distinguido, y el 30 de junio a llenar las urnas con votos Frente Amplio.